Buenos días. Eh, Mi grupo está conformado por Ruth, Yulisa, Saya, Ingrid Magali Biafara, Mayra Torres y quien le habla de Viviana Caicedo. El tema que nos tocó y que vamos a abordar a continuación se llama cacofonía y aliteración. Ya la compañera les va a hablar un poco acerca del tema. La cacofonía. Dentro del lenguaje oral y escrito existen ciertos vicios que se pueden generar de forma consciente o inconsciente en el momento de expresar una idea. Ejemplos de estos son el pleonasmo, el arcaísmo, la impropiedad y la cacofonía. Este último es uno de los vicios del lenguaje que se genera ciertas disonancias en la pronunciación de ideas bien construidas sintáctica y gramaticalmente. La cacofonía es un vicio del lenguaje que se da cuando existen dentro de una frase sonidos o sílabas que se pronuncian iguales o parecidos y resultan chocantes al lector. En la literatura es utilizada en trabalenguas o como recursos de humor, mientras que en el campo de la didáctica se emplea para mejorar la pronunciación de los estudiantes de lenguas extranjeras. El antónimo de la cacofonía es la autofia. La cacofonía en la lengua española es utilizada en la construcción de trabalenguas para niños con el fin de mejorar su fluidez en la pronunciación. Asimismo, también es utilizada en la enseñanza de lenguas extranjeras, en especial con los niños y adolescentes. Igualmente es utilizada por los humoristas para hacer juegos de palabras o para generar un efecto gracioso en sus textos. En la poesía no se ve frecuentemente este vicio del lenguaje, porque en este género cada palabra tiene su importancia particular. Escritores como Cervantes y Quevedo hicieron uso de la cacofonía en muchas de sus obras. De la cacofonía. Es difícil determinar el origen de la cacofonía, ya que ésta se da con palabras que tienen sílabas que se pronuncian iguales o parecidas. Sin embargo, se podría decir que la cacofonía como vicio del lenguaje se ha hecho muy frecuente en los pueblos rurales y marginales donde no existe una riqueza de léxico para expresarse de una forma oral escrita. Muchos escritores reconocidos de la lengua española han hecho uso de la cacofonía en sus obras literarias, como por ejemplo tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra y Francisco de Quevedo. Utilizaron la cacofonía en su obra literaria. El uso de la cacofonía de forma intencional en los trabalenguas se podría ubicar en los pueblos rurales en los que este tipo de textos se utilizan de una forma recreativa y educativa para mejorar la pronunciación y dicción de los pequeños y adolescentes de la comunidad. Etimología o origen de la cacofonía. La palabra cacofonía es de origen griego y está formada por la palabra caca o coca, que significa horrible, desagradable, mal, y fonía, que se refiere a la acción de hablar. Esta suele definirse como la mal hablar. Un ejemplo sería: las ballenas me llenan de alegría. La forma correcta sería: las ballenas me dan alegría. Colócalo donde coloqué los libros de cocina. La forma correcta sería: colócalo donde están los libros de cocina. En los tipos de cacofonía, aunque no existe una tipología estudiada por los especialistas en lingüística de la lengua española, se podría afirmar que este vicio de la lengua se puede producir de dos formas, intencionadas o no intencionadas. La cacofonía intencionada es utilizada con el propósito de demostrar destrezas al momento de vocalizar un grupo de palabras que tiene sílabas semejantes o iguales sin cometer errores. Este es el caso del trabalengua. Es un texto oral utilizado en muchas escuelas para mejorar la pronunciación y dicción de los estudiantes. Un ejemplo: Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? En la cacofonía no intencionada,
es producido por la lengua de manera inconsciente o por la falta de léxico para expresar una idea que no se pronuncien iguales o parecidas. Un ejemplo, él me dijo ¿qué estaba haciendo? En vez de decir, él me preguntó qué estaba haciendo. La cacofonía también se une a otras figuras. Aquí tenemos algunos ejemplos. El queísmo, hace el uso de qué. Ejemplo, ¿de qué me sirve? Ignoratismo rompe con las palabras gramaticales. Ejemplo, venga que le digo. Solecismo, error al hablar. Ejemplo, le dije a Manuel que no entra aquí. El hiato, vocablos con redundancia. Ejemplo, el agua y yo. Impropiedad, uso distinto de las palabras. Ejemplo, examinaremos a profundidad. Barbarismo, frases erróneas al hablar o escribir. Ejemplo, yo miré a ella. Yo la vi. El tema que me corresponde es la literación. Entonces voy a hacerle una aclaración, ya que la compañera ya lo ha explicado, acerca de la cacofonía y la literación. Podemos decir que la cacofonía es otro vicio del lenguaje, pero cuando la repetición de sonidos se utiliza de forma voluntaria, con intención estética, en textos literarios, en anuncios publicitarios, etc., se denomina aliteración. Vamos a hablar un poco acerca de la literación y a dar su definición. Como se explicó antes, la cacofonía es lo mismo que la literación, pero la diferencia es que la literación se utiliza de una forma voluntaria y es una figura literaria, la cual busca el efecto sonoro y la expresividad producidas por la repetición consecutiva de un mismo fonema o de fonemas similares, vocálico o consonántico, en una oración o en un verso. La literación, como ya les había mencionado, es una figura literaria, como sabemos, que consiste en una repetición o reiteración de determinado sonido dentro de un texto escrito con el fin de obtener una mayor expresividad o impacto sonoro. Esta también se trata de una figura no sometida a normas métricas que emplean diferentes estrategias sonoras dependiendo de la lengua que se trate. La literación es casi exclusiva del lenguaje literario, pero es posible hallarla en coplas populares, rimas infantiles e incluso en ciertos giros del lenguaje cotidiano. Pero es característica su capacidad de llamar la atención del hablante sobre los sonidos mismos que está emitiendo. Por ejemplo, podemos decir mi mamá me mima, tristes tigres comen trigo de un trigal, un no sé qué que queda balbuceando. En conclusión, podemos decir y tenemos que la literación y la cacofonía es la repetición de palabras o sílabas de las palabras que conforman una frase u una oración.